¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Nos da mucho gusto saludarlos en este programa Chiapas Transparente y hoy tendremos la conversación con la doctora Carolina Palacios Burguete. Carolina es médico cirujana, ha hecho diversos estudios que tienen que ver con la salud pública. Hoy está en una especialidad que se relaciona con la medicina preventiva, pero sobre todo ha estado muy relacionada en su acción social como una persona joven, pero también como una persona profesional de la medicina. Así es que nos da mucho gusto de recibirte, Carolina. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias a ti. Sabemos que estás trabajando arduamente en México para lograr la especialidad. ¿Por qué es importante revisar desde el punto de vista preventivo el asunto de la salud de los mexicanos? Bueno, creo que la salud es algo que todos vivimos a diario, pero que no la tomamos en cuenta como debería ser. La vemos como enfermedad y no la vemos como salud. Entonces, asimismo, todo nuestro sistema está enfocado en curar la enfermedad y no en conservar la salud. Entonces, parte de eso es la importancia de la salud preventiva, de la medicina preventiva más bien. Entonces, la importancia que tenemos es que está muy comprobado que prevenir nos ayuda a ahorrar, hablando de dinero, y nos ayuda a tener mayor bienestar como personas, o sea, vivir plenamente. Todas las personas que no se enferman viven mucho mejor, ¿no? Entonces, nuestro fin como salubristas, como médicos preventivistas, es justamente eso, que la gente viva bien y viva con bienestar y con calidad de vida, mucho más de atenderle la enfermedad o de prevenirla, o más bien diagnosticarla a tiempo, ¿no? Sino que nunca la tenga. Y aquí hay un asunto que involucra a las dos partes. Si bien, como dices, el esquema está previsto como una estructura, una organización, unos profesionales que están dedicados a curar la enfermedad y que tenemos que hacer el cambio hacia, pues sí, curar las enfermedades, pero también prevenir, y eso coadyuvaría mucho, pero creo que la sociedad tampoco estamos preparados en esa visión de la prevención. Casi no acudimos al médico, o cuando vamos al médico es porque ya estamos orillados ante una enfermedad. Sí, claro. Habría que hacer un trabajo muy importante también para cambiar a la sociedad este pensamiento, ¿no? Sí, claro. De hecho, la salud en México, hay una cuestión conceptual y cultural de cómo nosotros la abordamos, en la cual no pensamos en la salud realmente, sino que incluso cuando vamos al médico o a la médica, lo que esperamos es que nos recete, ¿no? Muchas veces incluso vamos y si el doctor o la doctora nos dice, pues ¿sabe qué? Con tecitos y paracetamol, entonces lo planteamos como, no, es un mal médico, una mal médica, ¿no? O sea, no me recetó, no me dio medicamentos, porque al final es una cuestión también de salud como mercado, pues. O sea, yo voy a accesar a la salud porque puedo acceso a él y entonces compro más medicamentos y entre más caros mejor. Pero no necesariamente. Realmente el mantenerse saludable implica otras cosas que no tienen que ver con la prescripción de medicamentos. Y creo que nuestro concepto de salud tiene que ver más como la atención que nos dan cuando estamos enfermos y no tanto de nuestro entorno y dónde vivimos para que desarrollemos salud, porque la salud es algo muy global que al final no tomamos en cuenta. Muchas veces el tener un parque cerca de nuestra casa y poder ir a caminar a él implica salud, claro. Y no lo reconocemos como claro. tal. Sin duda estamos inmersos en la industria de la medicina y eso también ha afectado muchísimo a la sociedad, porque hoy resulta que soy un atleta de alto rendimiento o corro todos los días grandes kilómetros, cantidades de kilómetros, o juego fútbol de manera intensa, lo que sea, y lo primero que permea en estos grupos es vamos a comprar polvitos
de vitaminas o ese tipo de asuntos, ¿no? Y se vuelve un asunto demasiado comercial. Sí. O el asunto de que acudo al médico solo cuando me siento mal, o al nutricionista, o a cualquier especialista que pueda ayudarme en ese sentido. Ustedes como médicos preventivos, ¿tienen algún esquema de cómo podemos incidir en la sociedad para pelear contra esta gran industria comercial, contra algunos médicos que la verdad, hay que decirlo, médicos que se dedican a hacer negocio, que en lugar de consultorios ponen despachos? Sí, de hecho yo veo a la medicina preventiva como una ciencia vertical, en donde se puede abordar desde el médico paciente, donde yo como médica prescribo cuestiones de vida saludable, el bien comer, hacer ejercicio, le ayudo a mi paciente a abordar las condiciones sociales y psicológicas que tiene, y también desde un área macro, desde haciendo políticas públicas, leyes que promuevan la salud, porque al final yo siempre he dicho, la salud es el mejor negocio, porque si no se consume, entonces la persona se muere. O sea, realmente si no pago, si no ejerzo alguna disposición de dinero para obtener salud, al final la consecuencia es que se pierde. Sí, es terrible. Entonces, una realidad, y es una realidad en la que no pensamos todos los días y que deberíamos. Exacto. Sí, y al final producimos salud y compramos salud con nuestro día a día, ¿no? No es lo mismo tener los recursos económicos para poder pagar un gimnasio, poder pagar verduras, frutas del día, carne, o sea, vivir una vida saludable es costosa. Sí. Y nosotros como preventivista podríamos abordarlo desde el punto de vista macro, de meter leyes, subsidios para que la gente pueda acceder mucho más fácil a ese estilo de vida. Y en el consultorio ayudándole, diciéndole cuáles son sus factores de riesgo, haciéndoles tamizajes, o sea, ir ayudándole a que el paciente o la persona que esté atendiéndose pueda llegar a tener la mejor vida posible. En ese sentido, ¿crees entonces que la estructura gubernamental, no nos podemos engañar, todos sabemos que el servicio en las instituciones de gobierno es pésimo? Largas esperas, entre cita y cita pasan meses, o sea, son cosas que no podemos decir que no suceden. Sí. Pero si cambiáramos la visión, o tal vez existe y no lo sé, de, ok, vamos a dejar toda esta infraestructura de curar la enfermedad, vamos a dejarla en un renglón, pero tendremos que abrir en paralelo otro que tenga que ver con políticas públicas, con capacitación, con educación, con llegar a la sociedad para enseñarle cómo puede evitar enfermarse. ¿Existe este tipo de programas suficientes desde la estructura gubernamental? Yo creo que en México tenemos suficiente estructura. Lo que nos hace falta es capacitación. Nuestro personal humano o nuestras personas que están ahí en los centros de salud no entienden este concepto de salud pública, porque la verdad es que están limitados porque tienen que ver 30 pacientes al día, 15 minutos para cada paciente, no se les puede dar una calidad de la atención adecuada porque no hay oportunidad. Sí. No se pueden capacitar porque pues, trabajan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y viene el otro turno. O sea, creo que en México, por la demanda que hay de los servicios, se ha limitado nuestro poder como salud pública a atender la enfermedad. Pero realmente la salud pública como concepto, como ciencia, tiene funciones en las cuales incluye la investigación, incluye el otorgar servicios, el procurar el acceso, la promoción a la salud. Y la promoción de la salud creo que la gente la confunde un poco con hacer spots y comunicar salud, ¿no? Cómo te puedes mantener saludable. Pero la promoción va mucho más de eso. La promoción a la salud implica
el que nosotros cambiemos los determinantes sociales de la gente, que ellos mismos participen y que sean parte del cambio que promueva salud en sus comunidades, porque ese es el problema, ¿no? Que la gente ya no cree en nuestras instituciones, ya no quiere acercarse a las instituciones de salud y por lo tanto no les exige nada, ¿no? Porque ya saben que son así. Pero dentro de la institución de salud, los centros de salud tienen personas que se llaman avales ciudadanos. Estos avales ciudadanos son representantes de las comunidades que se encargan de procurar que todo lo que se realice en el centro de salud sea de acuerdo a las necesidades de las personas y además que si se necesita algo más podamos trabajar juntos como comunidad y realizar esos cambios. Entonces creo que sí existen las estructuras, no se utilizan bien, es diferente. Es un gran problema. Además, hablabas fuera de cámaras de la centralización que existe en cuanto a programas, proyectos, esquemas de trabajo y que no bajan, no aterrizan al territorio, a la comunidad, y creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, claro, o sea, un problema muy grande en México es la centralización. La centralización implica que todos los servicios estén enfocados en las ciudades más grandes, entre ellas la Ciudad de México, ¿no? Ahí se encuentran los institutos nacionales y entonces en todo México tenemos que acudir a la ciudad para poder atendernos y además tienen los programas más progresivos en salud, ¿no? Y en los estados no baja tan bien. Una cuestión es los recursos, o sea, muchas veces no alcanza porque no se toman en cuenta las necesidades por estado y muchas veces se planifica desde el escritorio en la Ciudad de México. Sí. Entonces no reconocemos, no visualizamos las realidades que viven en otras partes del Estado de México. Hace poco tuvimos una reunión con la OPS y una encargada de la Secretaría de Salud en Baja California decía, es que yo solo tengo 3 hospitales. Entonces, ¿cómo transporto a la gente en todo mi estado a esos 3 hospitales? Porque el que me queda más cerca a mí es del IMSS, pero no soy derechohabiente. Entonces, la fragmentación es otro problema. Sí. Entonces, se vuelve problema tras problema tras problema, pero el chiste es abordar. Y además, mucha población y poca infraestructura. Hay una infraestructura muy importante en cuestión de salud. Sí. Hay hospitales emblemáticos, hay hospitales que también están subutilizados. Sí, claro. Hay hospitales que están muy abandonados, hay profesionales de la medicina éticos y fortalecidos en el servicio público, pero hay otros que solo ven los negocios, hay un esquema de beneficio a la sociedad que está fragmentado, en lugar de darle el beneficio a la gran mayoría. Es un problema tremendo. Y en ese tenor, como investigadora, has incursionado en muchas cosas que tienen que ver con el acceso a la información. Y aquí llevo agua a mi molino para preguntarte, la salud es un derecho humano, el acceso a la información es un derecho humano. ¿De qué manera estos pueden confluir y darle importancia precisamente a los órganos garantes, a los esquemas de relación ante el acceso a la información y también en la entrega de cuentas públicas? Claro, bueno, los derechos se atraviesan entre sí constantemente. Entonces, yo como salubrista no puedo ejercer bien mi profesión si yo no cuento con la mejor información, lo más confiable posible. Y muchas veces es complicado porque los institutos no comparten la información como uno lo requiere, ¿no? Muchas veces esta información, aunque está subida en línea, no es específica o no me dice exactamente lo que yo quiero saber para poder tomar una decisión o para hacer una investigación, ¿no? Si estamos buscando alguna asociación sobre la diabetes con cierto factor que haga que la diabetes sea más propenso en ciertas personas y no cuento con las variables, con la información necesaria, necesito hacer solicitudes de información a las instituciones y muchas veces estas instituciones se sienten atacadas, ¿no? De por qué estás buscando mi información.
pero es que quiero saber si realmente funciona tu programa, si realmente estás atendiendo como deberías atender, si el recurso público está siendo utilizado como realmente debería estar utilizado. O sea, hay muchas cuestiones que vemos en la salud pública de las cuales requerimos de información certera y transparente. Aquí estás hablando como investigadora, sí, como profesional de la medicina, pero también este acceso a la información tiene que permear en la sociedad. Tenemos un ejemplo recurrente de un caso que sucedió en Palenque, que a veces yo me pongo reticente a mencionarlo, pero creo que es un buen ejemplo de aquella comunidad chiapaneca que no tenían los servicios médicos. Estaba el centro de salud, pero el médico no llegaba, o llegaba el martes y se iba el jueves, y se organizaron, armaron un planteamiento desde la Plataforma Nacional de Transparencia, y al final de cuentas, acogiéndose a la ley de transparencia y a su derecho a obtener información, lograron que eso se regularizara, y ahora tienen un médico que está de lunes a domingo, que los está atendiendo de manera permanente, etc. Pero esos son casos emblemáticos, digamos casos que bien pueden servir como ejemplo, pero que no son la mayoría de los casos. Y entonces, desde la perspectiva de la investigación y de la profesión, que se me hace muy claro que tiene que ser así, pero también este encuentro de los ciudadanos para saber dónde están los médicos, dónde están los centros. Nosotros hacemos un ejercicio, te comento, en la época de la pandemia, en donde privilegiamos que toda la información que tenía que ver con la pandemia, las vacunas, los centros de atención médica, etcétera, tendría que ser respondida de manera inmediata, y creo que eso ayudó muchísimo. Esa perspectiva del ciudadano creo que está alejada todavía de ser un ejemplo, claro, del acceso a la información en cuanto a la salud, ¿no te parece? Me parece que sí, me parece que como ciudadanos no hemos ejercido ese derecho que tenemos. Y algo muy importante que no debemos olvidar, que es que la información es poder. Poder saber dónde me atiendo, por quién me puede atender, a qué derechos tengo que me tiene que otorgar la institución, es algo fundamental. Además, los programas que existen dentro de la Secretaría de Salud y del IMSS son innumerables, son muchísimos, muchísimos, y la gente no sabe porque no conoce sus derechos realmente. Sí. Entonces, si ellos tuvieran esta costumbre, porque debería ser una costumbre, el poder exigirle a nuestras instituciones que sean claros y que nos den la información adecuada que necesito en el momento que la necesito, sería una realidad muy diferente. Sí, estamos acostumbrados ya, y esa costumbre nos hace también muy maleables. Estamos acostumbrados a que tengo un cáncer incipiente, llego y me dicen, le toca cita dentro de 6 meses, y pues dentro de 6 meses o ya me dio metástasis o ya me morí. Y lo único que hacemos es quejarnos y hablar mal de la institución, y no ejercemos los derechos. Creo que eso es importante, y por eso los órganos de transparencia pueden empujar muchísimo a la obtención de los derechos humanos. Carolina, si me permites, vamos a hacer una pausa. Los invito a que nos sigan acompañando en esta conversación con la doctora Carolina Palacios Burguete. Bienvenidos al corte informativo de Chiapas Transparente. Les presento lo más actual del quehacer del Instituto de Transparencia de Chiapas. El Instituto de Transparencia de Chiapas y la Red por los Mismos Derechos y con los mismos nombres realizaron el evento Transformando Realidades, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos en la Sala de Lectura Informal de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Acto que tuvo como finalidad visibilizar a las personas transvestis, transexuales y transgénero en el estado de Chiapas y mostrar los logros que, a pesar de los retos que implica ser una persona trans, por las múltiples violencias por las que atraviesan, y han logrado ocupar espacios en la sociedad tan importantes como cualquier otra persona.
Durante el evento se realizó la proyección de participaciones en torno a los derechos humanos, diversidad sexual y personas trans, así también la proyección del documental Experiencias Trans Radicadas desde el Sexilio, Tapachula, Ciudad de Paso en Zapatillas, Lilith. Al igual se efectuó el encuentro de historias y luchas trans y la entrega de reconocimientos a las personas defensoras de los derechos humanos. Por último, se realizó la proyección del video Historias y luchas trans, cortometraje que visualiza casos de éxitos de las personas trans. Este órgano garante y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción signaron convenio de colaboración en las instalaciones del Salón Lomeli de la CEMIC Chiapas. La firma de convenio tiene como objetivo impulsar el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento de la cultura de la transparencia y en general a temas emergentes relacionados, que permitirá implementar estrategias para el fortalecimiento del Observatorio de la Industria. Se efectuó la reunión rumbo a un estado abierto organizado por el ITAIP Chiapas en coordinación con el INAI, misma que fue dirigida a diversos sujetos obligados del estado, con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos en materia de gobierno abierto que se llevan a cabo en la entidad, acordando pasos y actividades a desarrollar en el marco de un estado abierto. El Instituto de Transparencia realizó la jornada de capacitación al personal del Congreso del Estado de Chiapas, impartida por la directora de Capacitación y Promoción de la Transparencia con el tema Protección de Datos Personales. El propósito de la capacitación es que el recurso humano del Poder Legislativo tenga las herramientas en el ámbito de la protección de datos personales bajo las directrices y la normatividad implementadas en la materia, mediante las sinergias establecidas con el órgano garante en el Estado. Hasta aquí la información en torno al Instituto de Transparencia de Chiapas. Agradecemos su preferencia, síganos en nuestras redes sociales por un Chiapas transparente. Seguimos en nuestra conversación con la doctora Carolina Palacios Burguete. Ella es médica cirujana, pero además está haciendo especialidad en salud pública. Medicina preventiva. En medicina preventiva, pero tiene una larga experiencia en el tenor de la salud pública y en distintas organizaciones. Hay un asunto de tu experiencia que me llama mucho la atención. Estuviste trabajando en el Senado de la República, haciendo algunas estancias, y me interesaría saber qué tiene que hacer un médico o una médica en el Senado de la República. ¿Qué hiciste allí? Nosotros, eso siempre nos preguntan, o sea, como doctores que hacen en el Senado de la República, como rotación. Ajá. Y es una rotación bastante interesante, porque al final lo que deciden allá se aplica en todos los centros de salud. Entonces, nosotros como expertos tenemos una visión diferente de lo que implica estar en los centros de salud, en los hospitales rurales, cosa que un senador o un diputado, creo que muchos de ellos que no son clínicos, o sea, que no están en la cuestión médica, no tienen ni idea. Entonces, muchas veces se les ocurren cosas, los ponen en iniciativa de ley, y como médicos residentes del Senado lo que hacemos es revisión de las iniciativas, ver qué cosas son rescatables, qué cosas no son rescatables o incluso imposibles por cuestiones presupuestales o operativas, y hacemos dictámenes. Entonces, estos dictámenes son una opinión técnica profesional respecto a la ley y qué modificaciones o qué sugerencias nosotros les hacemos a los legisladores. La experiencia del campo, qué bueno que la recoge, porque bueno, los senadores, los diputados, pues van a instituciones privadas, tienen seguros médicos super guau, y nunca han pisado un IMSS o una cosa así, pero no han tenido el sufrimiento en el terreno de lo que implica ir a hacer una cita al IMSS o ser atendido a cualquiera de las instituciones públicas. Y la visión de ustedes entonces les da un enfoque pues muy social, claro, muy real de la problemática. ¿Cuáles son las experiencias donde digas logramos incidir en tal o cual iniciativa o programa o proyecto? ¿Recordarás alguno? Estuvimos trabajando durante nuestra estancia ahí con varias iniciativas. Una que nosotros estábamos buscando, que al final creo que no pasó a discusión, tiene que ver con las cartillas de vacunación, que no se llaman cartillas de vacunación, se llaman cartillas nacionales. No se llaman cartillas nacionales de vacunación, pero realmente deberían ser cartillas nacionales de salud. Y son una herramienta súper útil. La cartilla nacional de vacunación no solo trae las vacunas,
sino también trae todas aquellas intervenciones de prevención que debería hacer cada persona. No sé si alguien se ha tomado la delicadeza de observarla y realmente hojearla, pero por grupo de edad nos dice qué cosas deberíamos hacer para mantener nuestra salud. A las mujeres hay una sección para la toma de Papá Nicolau, para la revisión de mamas. Para los hombres de cierta edad empiezan las revisiones de próstata, también cuestiones de la salud bucal, de nutrición, controlar el peso. O sea, es una gran herramienta como ciudadanos que podríamos estar utilizando. Entonces, parte de las iniciativas será hacerla. Es como una sinopsis del expediente, ¿no? ¿Sí? Te registran en qué fecha tal cosa y es un gran documento para el control de la salud. ¿Y qué pasó en ese sentido? ¿En qué incidieron ustedes? Nosotros lo que proponíamos es que fuera digital. Ya. Entonces, el detalle aquí es que para poder hacer las cosas se necesita recurso. Entonces no existe interés porque hay otros gastos, ¿no? Entonces nosotros hicimos una dictaminación respecto a esta ley y al final no pasó a discusión porque justamente hay otras prioridades actualmente como el IMSS Bienestar, ¿no? Hay otras prioridades como la ley de paridad de género, en la cual también se está hablando del aborto. Entonces hay muchas iniciativas. Entonces son detalles que vienen dentro del legislativo. Sí, que tienen que ver con la agenda política o la priorización de problemas, porque vaya que tenemos grandes problemas y bueno, hay que ir solucionando uno por uno de acuerdo a la importancia seguramente. Sí. Aquí cuando hablas de la cartilla también hablas de un asunto que es muy importante. Me lleva la cartilla al expediente y entonces ahí me gustaría que me hablaras un poquito de la protección de los datos personales desde la perspectiva de la medicina, del ejercicio clínico de la medicina. Sí, el expediente clínico es un documento que es tanto para el médico como para el paciente. Este documento se le pierde importancia muchas veces, pero es un derecho también como persona que está recibiendo un servicio a donde quiera que vaya, que se le abra un expediente clínico para que se registre todo lo que se haga o que se estudie respecto a su persona. Entonces, dentro del abrir el expediente clínico, como contiene mucha información personal que no debe de ser compartida porque es una cuestión de datos personales, se tiene que firmar una carta de consentimiento informado y además una carta de protección o que se acepta la protección de sus datos personales por la institución en salud. Esto porque los expedientes clínicos no solo sirven para el médico como guía, sino también a veces nos sirven para la investigación. Tenemos también ayuda a conocer la calidad de los servicios, porque en un expediente clínico nos está contando la historia acerca de cómo el paciente o cuál fue su trayecto durante la atención en salud. Entonces pasa mucho con las muertes maternas. En las muertes maternas nosotros tenemos que investigar qué pasó con esa muerte. No deberían haber muertes maternas. Entonces se investiga ese expediente siempre anonimizando a la persona que falleció. La protección de datos personales es un asunto que yo creo que los médicos, las médicas han sido muy conscientes al respecto, porque desde siempre un expediente médico implica una responsabilidad de la intimidad del paciente y siempre han sabido que eso tiene que guardarse con mucho cuidado. Sin embargo, fíjate que mucho de la incidencia ante el Instituto de Transparencia de los estados o del sistema mismo, uno de los principales asuntos ha sido la obtención del expediente clínico por parte de familiares o por parte del enfermo mismo. Cuando sucede por familiares, cuando fallece la persona, entonces ellos tienen que hacer una serie de trámites en ese sentido.
Y yo me he dado cuenta que hay mucha preocupación de las instituciones médicas de cómo lo van a dar. Inclusive llevan al máximo la restricción, y aquellos que acuden ante nosotros lo obtienen, digamos, ya de alguna manera más formal el asunto del expediente clínico. Porque al final de cuentas, el acceso a la información que se tiene desde este aspecto de la salud pública, pues puede inclusive ser un elemento de discriminación o de exclusión. Claro. Es cierta mi idea que tengo de que las personas que se dedican a la medicina conocen esto, están sensibles en este aspecto. Creo que nos falta sensibilización respecto a la importancia del expediente clínico. Que el paciente o la persona exija ver su expediente clínico es un derecho y está normado. Las personas pueden acceder a su expediente porque es su derecho conocer qué se escribió acerca de ellas. Claro. Entonces, el problema es que como los profesionales en salud muchas veces no le toman la importancia debida al expediente respecto a poner de manera organizada los procedimientos y las observaciones que tuvieron respecto al paciente, se olvidan de detalles, hay tachones, hay rayones, y eso habla o puede ser una pauta para algún tipo de acción legal en contra del profesional de la salud. Y eso es lo que ocasiona miedo, ¿no? Pero no debería ocasionar miedo, claro, si se hace bien desde el principio. El expediente clínico es tanto como el paciente una herramienta para conocer qué se le ha hecho, como a los médicos y médicas para que ellos puedan protegerse en cierto caso de medicina que se tenga que llegar a algún juzgado o algo por el estilo. Sí, tienes toda la razón, y este es un asunto entonces que involucra no solamente a la estructura administrativa, sino también al profesional de la medicina. Claro. Que están centrados en lo que sirve el expediente médico para ellos, para la diagnosis, para la evaluación, para todo, pero no están entendiendo que además de eso, que es, digamos, el instrumento principal del historial de un paciente, pero también facilita muchas cosas en los procesos administrativos, de cobro de seguros o de acceso a otras circunstancias. Sobre eso necesitamos hacer un trabajo con los médicos, y ahí nos dejas una tarea a nosotros. Tenemos que acercarnos a los médicos para hacerles ver también esta importancia de los expedientes. Pero bien, has hecho una serie de prácticas profesionales y de trabajo, has estado involucrada en asuntos que tienen que ver con programas con impacto social en México y en Dinamarca. Así es. ¿Cuál es tu percepción en esta aspiración que tenemos a ser como Dinamarca en la cuestión de salud? ¿Está bien el enfoque? ¿O más bien debemos ser un México con mejor salud sin compararnos con otros contextos que son totalmente distintos? Pues Dinamarca es un país escandinavo que tiene muchos años y también tiene un enfoque de salud completamente diferente. Ahí la salud se comparte. Todos pagan por la misma salud a través de sus impuestos. En México no tenemos ese enfoque y no creo que sean comparables. Dinamarca tiene sus problemas de salud y tiene su población. Dinamarca tiene 5 millones de habitantes. México tiene más de 120 millones. Además, Dinamarca no tiene montañas y es mucho más chiquito que el estado de Chiapas. México es, no sé, 50 veces más grande que Dinamarca. Tiene montañas, ríos, cascadas, cuestiones geográficas. Y mucha gente. Entonces, creo que no son comparables. Creo que México debe buscar su propio sistema de salud basado en sus necesidades. En su contexto y en sus problemas. Y cuestiones culturales también. Y cuestiones culturales. No vale la pena estar aspirando a tener un programa de salud tipo Dinamarca, no. Tenemos que
garantizar que el nuestro fluya y dé resultados. Claro. ¿Qué haría falta para que estos, desde tu perspectiva profesional, qué le haría falta a México para tener medicinas, para tener acceso adecuado a la salud, dignidad para el paciente? Ese asunto que decía de que, pues ahí vienes dentro de 6 meses, si es que todavía vives, Sí. o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer en México? México creo que es un problema un poquito desde cómo percibimos la salud. La salud en México está fragmentada y entonces desde que nace alguien está discriminado según quiénes son sus papás, porque sus papás, si tienen un trabajo estable, tiene seguro social, entonces puede acceder a un poquito mejor de salud, ¿no? Pero si sus papás son comerciantes, son personas que viven en situación de pobreza, entonces no tienen acceso a una seguridad social y tienen que conformarse con lo que les tocó, ¿no? Y muchas veces eso tiene que ver con su acceso a la salud. Entonces, desde ahí nuestra fragmentación de dividirnos según el tipo o estatus social que compartimos está mal. Creo que la salud y la salud que recibimos todos y todas las mexicanos, al final todos aportamos a un sistema de impuestos, los cuales brindan servicios, deberían ser compartidos, ¿no? Unificar nuestro sistema de salud a una institución única que brinde atención de calidad. Y ese es el otro problema, la calidad en salud. La salud se ve como un servicio público, pero que además es más una dádiva. Sí. Y no lo es. La salud es un derecho. Entonces, esta concepción que tienen al momento de planificar los servicios, de decir, es que le estoy dando salud, aunque sea de mala calidad, no debería ser. Si yo desde cualquier centro de salud que esté en cualquier parte de México le diera un servicio de calidad a cualquier persona que se acercara a mi centro de salud, no tendríamos las altas incidencias de descontrol en diabetes, hipertensión, porque la persona que está dando una consulta enfrente de un paciente en medio de, no sé, de cualquier parte de México, está recibiendo una atención de calidad técnica y personalmente. Y la persona se mantiene controlada, no tiene que ir al hospital, no tiene que sufrir las consecuencias de la diabetes o la hipertensión y vive muchos años con esa enfermedad sin tener que gastar un recurso en complicaciones, porque el médico o la médica que lo atiende está completamente dando todo para que ese paciente se mantenga con una calidad de vida adecuada. Entonces, primero, juntar todas nuestras instituciones y hacer una general, enfocarnos en la calidad de salud. Y 3, mejor rectoría. Creo que eso es algo que yo como médica preventivista, que solo somos, al menos en este momento, 12 de mi generación, las siguientes son 11, las siguientes son 10, estamos saliendo muy poquitos para la cantidad de médicos administrativos que necesitamos. Necesitamos más personal de salud que sepa administrar y llevar a cabo o proceder a operar los servicios de salud. Porque una cosa sí es decir, yo sé que necesito una consulta, sí, pero la consulta requiere de medicamentos, requiere de insumos, requiere de recurso monetario, también de personas que atiendan, que estén capacitadas. Enfermeras. Exacto, entonces la cuestión administrativa y de rectoría todavía estamos muy debilitada justamente porque todo se centra en la Ciudad de México. Entonces, si lo bajamos a los estados, también necesitamos gente capacitada en los estados que esté dirigiendo los estados según sus necesidades, porque cada estado es un mundo. Sí. Entonces, creo que esas 3 cosas son prioritarias. Pues ojalá en algún momento podamos seguir caminando, vamos caminando evidentemente, generando tal vez más problemas, pero también buscando más soluciones. Ojalá que en algún momento logremos no ser un ejemplo como Dinamarca, sino un ejemplo como México. Así es. Con nuestros problemas, con nuestras vicisitudes, pero también con nuestras soluciones. Tenemos un gran entramado administrativo de infraestructura, seguramente nos falta muchísimo más,
El asunto de la vacunación ha sido un ejemplo. México, como la forma en que se ha vacunado, con excepción del tratamiento en esta pandemia que nos agarró de gran sorpresa, pero que bueno, tenemos una serie de fortalezas. Carolina, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, pero un mensaje final, digamos, más aterrizado hacia los amigos y a la familia que nos escuchan, con relación a la medicina preventiva desde nuestros hogares. La medicina preventiva es algo que deberíamos de todos abordar desde la comunidad, desde nuestras familias, como personas, pensando en la salud, no pensemos en la enfermedad. Yo sé que muchas veces decimos, pues con el cubrebocas me voy a quitar de la gripa, ¿no? Me voy a evitar una gripa, pero también durmiendo bien, haciendo ejercicio, comiendo bien y tratando de que en comunidad tratemos de que nuestras instituciones de gobierno se enfoquen a darnos mayor calidad de vida en nuestro entorno, en donde estamos, para que podamos tener una vida mucho más saludable. Y para eso considero que las instituciones de acceso a la información son fundamentales para que tengamos el poder de la información y poder exigir lo que realmente merecemos. Muy bien, muchísimas gracias. Y me gustaría agregar ahí también, desde el punto de vista familiar, el ejercicio vecinal. Hablas de contexto. La posibilidad de enfermarse viene también de lo que nos rodea. Entonces, como vecinos también estar organizados, estar pendientes, estos llamados que hacen cuando el asunto de la temporada del dengue, de que cuidemos que no haya agua encharcada, de que cuidemos que los basureros se limpien a tiempo. Hay mucho que en comunidad podemos hacer también. Por supuesto, la comunidad es súper importante para la salud. Así es. Carolina, pues agradezco mucho el hecho que haya estado con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Carolina Palacios, médica cirujana, con la cual esperamos continuar platicando. Por hoy esto es todo y nos vemos en la próxima.